Saludos, mis amigos y hermanos. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente quiénes son nuestros enemigos y que contra esos enemigos debemos luchar. Es claro que tenemos enemigos. Lo que pasa es que siendo cristianos, a veces nos creamos enemigos. Es decir, tenemos a personas como nuestras enemigas. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Miren, en Efesios, carta a los Efesios, capítulo 6 de la carta a los Efesios. Leo el verso 12. Efesios 6, 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es clara la Biblia aquí, nos dice que no tenemos enemigos en las personas. No son nuestros enemigos. No lo son. Y que nuestros verdaderos enemigos es Satanás y sus secuaces. Claramente, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son demonios, son nuestros enemigos y no las personas. Miren, cuando el Señor tuvo aquel episodio con Pedro, el apóstol Pedro, vamos a Mateo 16. Fíjense, Mateo 16. El Señor está anunciando lo que le toca padecer o le va a tocar padecer en razón de salvar al mundo, de ir a la cruz, de todos los sufrimientos que iba a padecer. Y de repente, el más apasionado de sus discípulos, de sus apóstoles, según él, es decir, Pedro, según él, queriendo que su amigo o el Salvador no sufra tanto, se le acerca. Mateo 16, versos 22 y 23, leo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, es decir, lo llamó aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vean, no es que Satanás estaba en Pedro, no es que Satanás estaba poseyendo al apóstol Pedro, no, en ninguna manera. Pero Satanás estaba motivando a Pedro para que en su preocupación de que su amigo, el Señor Jesucristo, vaya a sufrir tanto, le diga, no tienes por qué sufrir, no tienes por qué ir a la cruz, no tienes por qué padecer todo esto. No olvidemos
que el apóstol Pedro, siendo un judío practicante, un creyente, sabía muy bien todo lo que el siervo de Dios, el Mesías, debía padecer. Pedro lo sabía bien, pero en ese momento, ¿no?, la influencia de Satanás para que el Señor no vaya a la cruz, el Señor lo tuvo muy claro. Quítate de delante de mí, Satanás. Reprendió a aquel que estaba induciendo al apóstol para oponerse a los planes divinos de la salvación. Y no era Pedro. Y hermanos, es claro, ¿no? Poner la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios es llevar a los planes de Satanás. Ustedes saben lo que es el humanismo secular. Y el humanismo secular se ha introducido en la iglesia, ¿no? Sí, que Dios es bueno, que Dios es amor, que no hay que hablar de arrepentimiento, que nadie va a ir al infierno. El humanismo trata de defender eso y enseñar eso. Y ese humanismo hay en muchas iglesias llamadas cristianas. Bueno, el Señor reprende claramente a Pedro. Tú pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Ese es el humanismo y sigue siendo el humanismo de hoy. Aquel que piensa en que el hombre tiene derechos. Yo tengo derechos. Inclusive se los dice a Dios: Señor, yo tengo derecho. Señor, yo lo merezco. Bueno, la reprensión es: quítate de delante de mí, Satanás, porque tú pones la mirada, pones los objetivos, pones los intereses en el interés de los hombres, es decir, bajo lo que le convenga a los hombres, pero no pones la mira bajo lo que le conviene al Señor, lo que quiere el Señor. Y hermanos, amados, cada vez que nosotros ponemos los intereses de el hombre por encima de los de Dios y decir: yo tengo derechos, el hombre tiene derecho. No, mis hermanos, el Señor nos dice que somos siervos. El Señor nos dice que somos mayordomos, siervos mayordomos. Y por lo tanto tenemos un dueño y nuestros intereses deben ser los de nuestro dueño, que es nuestro Padre Celestial. Cuando a los 12 años el Señor, ¿no?, se zafa de las manos de su madre María y de José, y va y anda 3 días, no lo encuentran, y lo buscaban. Al tercer día María lo encuentra y le dice: ¿pero qué nos has hecho? Mira que hemos estado preocupados por ti. Y el Señor, siendo un niño de 12 años, le dice a María: tú sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Claro, así es, mis hermanos. Nuestro interés como hijos de Dios deben ser los negocios de nuestro Padre, los intereses de nuestro Padre, y hacia allá debemos apuntar. Y el Señor nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra Satanás, contra su legado, contra sus secuaces. No. Aquel que se para enfrente suyo no es su enemigo. Aquel que le habla mal de usted, no es enemiga. Miren, en Santiago, capítulo 4 de la carta a Santiago, leo el verso 1. Santiago 4:1. Nos dice la palabra de Dios y nos pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones
las cuales combaten en vuestros miembros. Pero qué claro, Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? Dice, ¿no es acaso de vuestras pasiones? No. Les doy un ejemplo, ¿no? Un día, ya hace algunos meses, diría años, ¿no? Venía en mi carro, venía por el carril del centro y adelante de mí iba un auto, ¿no? Manejando moderadamente. De repente en el carril derecho sale un joven y bruscamente el carril derecho se quería cambiar al carril izquierdo. Al carril izquierdo. Bruscamente, ¿no? El carro que iba delante de mí frenó a raya y yo también tuve que frenar a raya por la maniobra de este joven, ¿no? Avanzamos y este joven se había quedado en el semáforo, no avanzó más. Pero cuando lo alcanzamos en el semáforo, la persona que iba delante de mí lo queda mirando, ¿no? Por la maniobra que había hecho. Y este joven lo insultó, le dijo de todo, pese a que él había sido el de la mala maniobra. Le dijo de todo, ¿no? Lo invitó a pelear. Pero este hombre actuó como un cristiano, como un cristiano, ¿no? Yo siempre tengo preocupación por los hermanos en la fe que tienen sus carros y atrás tienen un versículo, ¿no? Digo, por gusto ponen ese versículo, cualquier cosa mala que hacen, dice, ahí está. Pero no, él tenía en la parte de atrás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les digo que actuó como cristiano, ¿saben cómo? Simplemente lo miró, no hizo caso y siguió adelante. Siguió adelante. Pero si dejaba salir su pasión y decía, este no me va a venir a insultar a mí, era una pelea. Era una pelea. Hermanos en la fe, palabras sacan palabras e insultos son provocaciones. Pero las palabras y los insultos solo tienen valor cuando les hacemos caso. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre vosotros? Es de vuestras pasiones. Si una persona me insulta, le insulta a usted, ¿no? Solo tendrá valor ese insulto siempre y cuando hagamos caso. Si lo ignoramos, allá él, ella, porque el que insulta y el insultado, simplemente el que insulta, la persona que hace daño, que blasfema, que da chismes, ¿no? Y todo eso, que grita y todo eso habla de él, eso habla de ella. Pero nuestra reacción habla de nosotros. Entonces, mis hermanos, fíjense, nuestra pelea, nuestros enemigos, no son los seres humanos, es decir, los hombres y mujeres, no son nuestros enemigos. Es Satanás y sus secuaces, y son nuestras pasiones, nuestra carnalidad. Sí, mis hermanos, porque Satanás va a utilizar a personas, utiliza personas, y es por eso que el Señor nos dice que cuando alguien nos hace daño o nos trata de hacer daño, oremos por él, oremos por ella. Señor, ahora ora por esa persona y ora por esa persona. Nos manda a orar, no a pelear con él ni con ella. Eso nos manda el Señor, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, en oración por esa persona. Y cuando alguien nos hace daño y lo tenemos de frente, cuidado con esos términos. A mí dímelo en la cara, conmigo no de frente, conmigo no te metas. No sabes lo que soy yo. He escuchado eso de creyentes. Y sí, sé, mis hermanos, que a veces provoca reaccionar.
Yo he caído en eso. Con mucha vergüenza lo reconozco. Pero el Señor nos enseña con el tiempo a que eso no sirve para nada, sino para encender las cosas, sino para apagarlas. Sí, hay personas que provocan, pero en el nombre del Señor, hermanos, en la fe, lo que esa persona diga, lo que esa persona haga, solo tendrá valor si yo le hago caso. Dice un viejo adagio, para pelear se necesitan dos tontos. Y a veces nosotros somos el otro tonto. Por eso en el amor de Cristo, enemigos nuestros no son las personas. Oremos por esas personas que hablan y hacen daño, nos han hecho daño. Que Dios tenga misericordia de ellas. Que Dios le permita ver la luz de Cristo. Y si esa persona se violenta verbalmente, como sea contra mí, en el Señor, solo le insulto. El chisme, la murmuración, tiene asidero cuando nosotros hacemos caso. Si podemos dominar nuestras pasiones, si podemos, hermanos míos, identificar bien a nuestros enemigos, seremos victoriosos en cualquier situación en que nos encontremos. Cristo el Señor reprendió a Pedro cuando Pedro le sacó de un tajo, de un pedazo con espada, le sacó la oreja a Malco. Y el Señor dice, mete tu espada, Pedro. Esa no es la manera. Esa no es la manera. Mete tu espada. Y restauró la oreja a Malco. Mis hermanos, nuestra lucha no es contra los hombres, es contra nosotros mismos. El mayor enemigo en nosotros es nuestras pasiones. Y el más grande enemigo afuera de nosotros es Satanás y sus secuaces. Oremos para que el Señor nos fortalezca y podamos vencer a nuestros enemigos. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén.